nos respalde en esto y que nosotros nos podamos trasladar y podamos hacer un culto entre todos, no pensando que cada uno está en su casa. Así que vamos a comenzar orando, ya, una oración por los profesores, por los alumnos que están esperando, ansiosos de escuchar la palabra del Señor, y que también Dios bendiga a nuestra hermana Claudia, que sabemos que se ha preparado para hoy, que el Señor la use con gracia para que a través de la pantalla nos pueda transmitir la presencia del Señor. Así que voy a pedirle a mi hermana Marta Novoa que nos pueda dirigir en una oración. Oh Padre eterno, a tu presencia por medio de Jesucristo, para darte gracias por la vida, por la salud, por el gran privilegio, Señor, de poder estar ante tu presencia en esta mañana, con el único y gran propósito, Señor, que es de recibirte, de sentir tu presencia, oh Señor, de poder entrar al lugar santísimo y gozarnos en esta mañana, Señor, con lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Te rogamos que tu misericordia se pasee sobre esta tierra, oh Jesús amado. Paséese, Señor, y mire este hombre, estas mujeres, oh Señor, a los niños de todas las naciones, oh Señor amado. Mírelas con amor. Perdone nuestras negligencias, nuestros pecados y nuestras faltas, oh Señor, y mírenos con amor por medio de su Hijo. Te rogamos, Señor, que tu presencia en esta escuela dominical se mueva, oh Señor. Use mi hermana, Señor, con gracia, con poder, con autoridad, Dios del cielo, y tome dominio, oh Señor amado, de este servicio, para que sea para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No sé si está algún hermano del coro para que podamos entonar un corito. Antes de dar la oportunidad a mi hermana Claudia. Hermana Cata, creo que está ahí. Mi hermana Cata, que pueda guiarlo en un corito. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Bien. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Amén. El Señor bendiga este corito que hemos entonado al Señor. Ahora le vamos a dar la oportunidad a mi hermana Claudia para que ella pueda comenzar con esta clase del día de hoy. Hermana Claudia, que Dios le bendiga. Hola hermanos, los saludo en la paz del Señor. En esta mañana le doy gracias a Dios por un nuevo día de vida. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposo que todavía está acá, en un rato más se va al trabajo, por mis hijas que me están acompañando y por la oportunidad que me dio este domingo de hablar de su palabra. La palabra de Dios, más que letras, es Dios mismo. Es la forma que tenemos de conocer quién es Dios. Es la forma de conocer en quién creemos. Es la forma de conocer en quién ponemos la confianza.
Entonces, para mí, voy a hablar personalmente, yo sé que para todos los hijos de Dios es así, necesitamos conocer de Dios, necesitamos saber quién es Dios, qué quiere de nosotros, cómo nosotros podemos agradarle a Él. Entonces, yo le agradezco a Dios por eso, porque a pesar de muchas veces no ser la hija perfecta, Él tiene misericordia de mí y de mi familia, y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, quería hacer una consulta un poco fuerte, y que quería saber si se escucha o solamente se escucha mi voz. Ya. Entonces, escucha bien. Ya, ok, ya, entonces voy a seguir. Los que tengan sus Biblias a mano, ¿no es cierto? Vamos a dar lectura de su palabra, que está en Deuteronomio. Son 3 clases que vamos a hacer en esta mañana, que las voy a tratar de resumir, ¿no es cierto? Pero no por eso voy a dejar de hablar la importancia que tiene cada una de ellas, porque mientras yo lo estudiaba, yo me daba cuenta, Señor, todo esto que estoy leyendo es para este tiempo de temor muchas veces, este tiempo de a lo mejor de angustia, de ansiedad, aunque nosotros confiamos en Dios, aunque nosotros sabemos como hijos de Él que estamos protegidos, que estamos cubiertos, porque así también lo dijo en profecías que hizo a la iglesia, ¿no es cierto?, en las oraciones que hemos hecho como iglesia, como familia. Nosotros confiamos en que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro protector, que Dios nos cubre, ¿no es cierto? Pero en nuestra humanidad siempre hay un poco de temor, de angustia por nuestros hijos, ¿no es cierto?, por lo que pueda pasar. Entonces, creo que esta palabra es para estos tiempos, ¿cierto? La palabra de Dios se mueve en el tiempo en realidad, pero esta palabra ha sido de bendición para mi vida y también va a ser de bendición para ustedes. No me escuchen a mí como Claudia, ¿no es cierto? Porque yo a lo mejor puedo ser a veces incorrecta, pero escuchen lo que Dios quiere decirle en esta mañana. Vamos a empezar por la primera clase, que está en Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 25 al 29. Cuando encuentren su palabra, me dicen así con el dedito, ¿estamos listos? Y yo hago lectura. Ya. La palabra del Señor Jesucristo dice así: me postré, pues, delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Mas acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sé qué digan los de la tierra donde me los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Esta es la primera lectura de su palabra, y nos habla de lo importante y necesario que es la oración intercesora en estos tiempos y en todo tiempo. Pero vamos a pensarlo de lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño recuerdo, unos versículos antes. La palabra de Dios nos da a conocer que el pueblo de Dios, Israel, tuvo falta ante Jehová, ¿no es cierto? Fue idólatra ante Jehová. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para que Dios entregara los mandamientos, el pueblo cayó en la idolatría. Y Jehová se molestó mucho por esa razón. Y le dijo estas palabras a Moisés:
en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo dice esto. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Imagínese, hermano, la molestia que tenía Jesús, que tenía Jehová, ¿no es cierto, Dios, contra el pueblo de Israel, que llegó a decir, déjame que los destruya, déjame que los borre de debajo del cielo. Son palabras muy fuertes que la verdad de las cosas a mí personalmente me tocan el corazón. Pero Moisés fue un líder tan especial, ¿no es cierto? Fue un líder que fue contra lo que Dios quería hacer a su pueblo. Imagínate, Moisés dijo, no, Dios no puede destruir a este pueblo, porque su heredad, y además porque hay una promesa que tiene que cumplir y no podemos dejar que Egipto, los otros pueblos, piensen que Jehová Dios no cumple su promesa, y no podemos hacer pensar al pueblo de Egipto que Jehová no tiene el poder para hacerlo. Entonces, dice la palabra de Dios, como se la leí hace un momento atrás, que él oró. Moisés intercedió por su pueblo de Israel ante Jehová. Se postró de rodillas 40 días y 40 noches porque era necesario, porque él no quería que desapareciera el pueblo de Israel. Es así como nosotros en este tiempo podemos, a través de la relación que mantengamos con Dios, podemos interceder a nuestro Dios a través de Jesucristo. Es nuestra obligación como hijos de Dios hacerlo, así como lo fue en esos tiempos para Moisés impedir a través de una oración sincera, a través de una oración sabia, a través de una oración con poder y a través de una oración con amor, interceder en este tiempo por nuestro pueblo, por el pueblo de Dios y por todo el mundo. Porque Dios nos manda a no ser egoístas. No podemos pedir que el pueblo de Dios solamente se escape, ¿no es cierto?, de esta situación tan extrema que estamos viviendo. Hay muchas personas a nivel mundial que han fallecido. La verdad, los números a mí a veces me parecen catastróficos, porque yo escucho aquí la noticia y dicen un fallecido en Chile al día. España, Francia, 900 fallecidos, 1000 fallecidos. Hay familias detrás, a lo mejor son hijos de Dios, son creyentes que le ha tocado esta situación. Entonces, en este tiempo, como hijos de Dios, debemos orar, debemos interceder por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, ¿no es cierto?, por nuestros familiares y en general por el mundo entero. Porque a pesar de que nosotros como cristianos muchas veces hacemos diferencia, Dios no hace la diferencia. Dios hizo este mundo para sus hijos y también para gentiles. Entonces, en esta mañana, esta primera clase, ¿no es cierto?, nos llama a doblar nuestras rodillas, nos llama a orar, a interceder. A lo mejor algunos pueden orar 1 hora, media hora, a lo mejor otros podemos orar 5 minutos. Lo importante es hacerlo de corazón, lo importante es hacerlo con humildad, lo importante es hacerlo con sabiduría. Entonces, esta ha sido la primera clase de esta mañana, que es necesario refinar nuestra oración. Es necesario direccionar correctamente nuestra oración. Es necesario no ser egoístas. Entonces,
no sé, me gustaría dar un minuto, no sé si estamos bien en el tiempo, para que alguien, si quiere dar alguna opinión, quiere entregar algo específico, que lo pueda hacer. O si no, seguimos con el otro tema. Claudita, dejémoslo para el final, si es que nos queda tiempo, porque nos quedan 13 minutos. Ya, hermanos, seguimos con el segundo estudio, que está en Deuteronomio 10, del 1 al 5. Si lo encuentran, ¿no es cierto?, le vamos a dar inmediatamente lectura. Dice así, lleva como título el pacto renovado. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras, tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió las tablas conforme a la primera escritura. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca, y había hecho allí, estaban como Jehová me mandó. Esa es la lectura de su palabra. Bueno, esta lectura viene de lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Por la adoración del becerro de oro, ¿no es cierto?, se transgredió, ¿sí? No hubo cumplimiento del pacto que Jehová tenía con su pueblo, ¿no es cierto? Israel había prometido obedecer a Dios, ¿no es cierto?, pero la idolatría ganó, ¿no es cierto? Y también transgredió el segundo mandamiento. Entonces, por causa de la idolatría, cuando Moisés volvió, ¿no es cierto?, a donde estaba el pueblo, él enojado, ¿no es cierto?, molesto, ¿no es cierto?, que quebró las tablas, pero eso también, no solamente lo hizo por ira, ¿no es cierto?, pero uno también puede decir que él era una señal de que el pueblo había quebrantado la ley, entonces, por eso él quebró las tablas, ¿no es cierto? Pero después de la oración intercesora, ¿no es cierto?, Jehová le mandó que subiera nuevamente al monte y nuevamente él escribió las tablas por inspiración de Dios. Dice que la recepción de las nuevas tablas simboliza la renovación del pacto y restauración de la relación entre Dios e Israel. Es importante saber, es importante tener en nuestra mente que cuando nosotros le fallamos a Dios, siempre hay una segunda oportunidad y una tercera oportunidad para renovar ese pacto, porque es un pacto eterno, que nosotros lo quebrantamos. Dios muchas veces se puede molestar, se puede enojar, pero Dios está ahí por su amor, por su misericordia, por su palabra, por su promesa, está ahí para recibirnos nuevamente y para poder entrar en la relación íntima que Él es necesario para que nosotros espiritualmente estemos llenos de Dios y podamos hacer en cierto sentido su voluntad. Entonces, esta palabra es importante en este tiempo porque muchas veces, ¿no es cierto?, necesitamos renovar el pacto con Dios. Después de un diluvio, después de una tormenta, después de las plagas, ¿no es cierto?, hay un nuevo pacto. Y es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Es un nuevo pacto que Dios nos invita que podamos establecer con Él. Entonces, en esta mañana, este nuevo pacto, ¿no es cierto?, es importante ¿Aló, se me escucha? Entonces, Dios ordenó a Moisés que preparara 2 tablas, ¿no es cierto?, y que preparara el arca. Él lo hizo, ¿no es cierto? El arca representaba la presencia de Jehová con su pueblo. Fue guardada en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén.
Además, esta sirve como receptáculo para las tablas. También el arca servía como trono de Jehová. El arca en este tiempo somos nosotros. El arca en este tiempo en nuestro corazón, que pueda permitir que Dios esté en él. Su presencia, su espíritu debe morar en nuestro corazón, para así entregar, sobre todo en este tiempo, tranquilidad, a lo mejor al que no le conoce, tranquilidad también a nuestras familias, ¿no es cierto? Tranquilidad y confianza, esperanza y fe, los frutos del espíritu a los que lo necesitan. Nosotros, como le decía anteriormente, ¿no es cierto? Si bien confiamos en Dios, somos humanos y muchas veces nos quebrantamos ante ciertas situaciones. Entonces, es importante renovar el pacto con Dios y ser el arca que Él espera que seamos. Ha terminado el segundo estudio y pasaremos al último, al tercero, que está de los versículos 6 al 9. Dice así: Después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bene Jacán, a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio de su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo. En estas palabras, ¿no es cierto?, empieza hablando de que Aarón fallece, ¿no es cierto? Después que ellos salen del lugar donde estaban, Aarón fallece, es sepultado, y le siguió el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿Qué es lo importante de acá? Aarón accedió a la construcción del becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Aarón permitió, por presión del pueblo, la idolatría. Asimismo, como Jehová estaba molesto con el pueblo, estaba también molesto con Aarón, ¿no es cierto? Porque él también era un líder. ¿Qué nos deja acá? A través de la oración intercesora de Moisés, Dios, Jehová, perdonó a Aarón, lo perdonó, así como puede perdonar a cualquiera de nosotros por alguna falta. Y más aún, Jehová Dios lo honró al colocar, lo honró a través de la descendencia, porque dejó a Eleazar a cargo. Entonces, ¿qué me deja a mí en este tiempo? Me deja, yo no soy nadie para impedir que un hijo de Dios pueda ser honrado por Dios a pesar de que se haya equivocado. Porque Dios es el que tiene la palabra y el que hace su voluntad. En segundo punto, habla de la tribu de Leví. Habían 12 tribus, pero Jehová separó a una tribu, la tribu de los levitas, para que trabajara para él, ¿no es cierto? Los levitas fueron separados para servir en el templo, para cargar el arca, para bendecir el pueblo, para enseñar y para quemar incienso del altar. El ministerio de los levitas sería delante de Jehová. Ellos no recibieron la porción de tierra física. La declaración Jehová es tu heredad significa que los levitas recibirían el sustento de las ofrendas que el pueblo presentaba a los santuarios. El pacto con los levitas es estar delante de Jehová, servirle de corazón, dar gloria al nombre de Jehová de los ejércitos, tener temor a Dios y enseñar a tenerlo a otros, humillarse ante el nombre de Dios, hacer justicia, guardar y enseñar la ley de la verdad, tratando de apartar de los hombres de la iniquidad. Los levitas tenían una misión muy importante. Fueron separados
de su pueblo, ¿no es cierto? Ellos llevaban el arca. En este tiempo, si nosotros somos el arca, somos los levitas, que tenemos que llevar la palabra de Dios, que tenemos que servirle del corazón, que tenemos que enseñar a otros de su palabra. ¿Y qué llevaban ellos? ¿Qué llevaban los levitas en su arca? Llevaban la palabra de Dios, llevaban los mandamientos. Lo que Dios, la ley de Dios, eso es lo que llevaban los levitas en el arca. La importancia de este tiempo, de llevar en nosotros la ley de Jehová, es importante. Para terminar, quiero recordarles los 10 mandamientos que Jehová Dios entregó al pueblo de Israel. Se lo voy a resumir. Habla de 2 cosas importantes. Los primeros 5 mandamientos hablan de la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Y los otros 5 mandamientos es la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo. Entonces, es importante tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con nuestro prójimo. No sé si nos queda el tiempo como para leer los mandamientos, o si no lo dejamos hasta acá. Quedan 2 minutos. Entonces, solamente para terminar y darle, enfatizar 3 puntos importantes. La oración intercesora, la renovación del pacto y lo importante de tener la presencia de Dios en nosotros. Eso sería mi oportunidad. Arriba. Bueno, aquí estoy, hermano. Oye, hermosa lección, maravilloso. Que Dios bendiga a nuestra hermana Claudia por esta enseñanza que nos da. En este tiempo, sí es verdad que tenemos que tener oración intercesora, tenemos que renovar nuestros pactos y que Dios pueda permanecer en nuestro corazón. Así que quiero darle la oportunidad a mi obispo para que él pueda orar o pueda dar unas palabras o ponerle término a esta escuela dominical en el nombre del Señor. Mi obispo queda al frente de la escuela. Amén. Bueno, sabe que hermano, el tiempo es corto. Creo que el mensaje fue bien claro, hermano, bien preciso. Lo que la hermana Claudia hizo, hermano. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que, principalmente, tenemos que recuperarnos. Si alguno, hermano, está triste, está cansado, no quiere seguir más, tenemos que volvernos a Dios, así como el pueblo de Israel. El plan de Dios, hermano, de la recuperación, que fue para Israel, también es para nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, nos ponemos rebeldes? Tan igual como el pueblo de Israel. Así que, bueno, que Dios bendiga, hermano, y me impresionó también, hermano, la oración de Moisés. Yo creo que usted también, imagínense, me postré, hermano, ante Dios, 40 días y 40 noches, rogando por su pueblo. Eso también, hermano, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada líder, es la preocupación de preocuparnos, hermano, no solamente de nuestro grupo, sino que también, hermano, en este caso, de las personas que nos rodean, con los vecinos, con los amigos, también tenemos que estar en comunión con ellos. Y si ellos nos hablan contra nosotros mintiendo o hablando alguna calumnia, igual nosotros tenemos que amarle y hablar bien de ellos. Lo mejor que habla de nosotros, hermano, es nuestro testimonio y nuestros hechos. Amén. Así que vamos a pedir la bendición porque a lo mejor se va a cortar y inclinamos el rostro. Dios bendiga, hermano, a los hermanos. Dios bendiga a Patricio, que lo veo ahí. Amén. ¿Ah? Dios bendiga al Patito. Yo creo que me estaré esperando con un mamú porque todavía no tomo desayuno yo. ¿Ah? ¿Ah? No. Bueno, que Dios les bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por esta escuela dominical que fue maravillosa. Señor, que todos nuestros hermanos que hemos participado, que podamos haber recibido este mensaje, devolvernos a ti, Maestro. Israel, hermano, progresaba paulatinamente, buscando el rostro de Dios y su justicia. Dios establece, hermanos,
a un sacerdocio perdurable para lidiar con el pueblo o con los problemas del pueblo. Tú también usas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos líderes, Señor amado, que están a cargo de cada grupo, orar e interceder por ellos cuando están enfermos, cuando están en problemas. Amado Dios, bendícenos y te ruego esta bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vemos. Bendiciones, bendiciones. Saludos para todos. Un abrazo por la fe, un abrazo. A todos, hermanos. Un abrazo. Besitos.